Hola, 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 muy buenos días para todos. Espero que se encuentren de la mejor manera. Vamos a iniciar con lo que sería el pequeño resumen de la apertura de esta semana o lo que llamamos a mitad de semana, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que les he compartido en el grupo de Telegram, eh, en esta semana pues no he enviado proyecciones con respecto a los pares porque pues nos encontramos en medio de un movimiento, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que esperar a que el precio culmine su movimiento, a ver cómo se termina de desarrollar, o en su debido defecto que el precio nos dé unas confirmaciones para nosotros poder tomar decisiones, ¿de acuerdo? Por el momento, pues lo más recomendable es esperar, debemos continuar esperando, recordando y teniendo en cuenta que el día de mañana y el día viernes tenemos noticias del PMI y noticias de conferencias sobre la FOMC, ¿sí? Son noticias importantes por las cuales tenemos que darle pues seguimiento, ¿de acuerdo? Entonces, en base a lo que nos está diciendo el índice, colegas, como bien lo hemos planteado en el grupo de Telegram, en el grupo gratuito, lo que estamos esperando es esa neutralización por las partes altas a una zona de oferta, teniendo en cuenta que esta mecha que tenemos por la parte alta es bastante importante ya que la consideramos como manipulación, ¿de acuerdo? Es decir, el precio en estos niveles nos puede dar una reacción, ¿de acuerdo? A partir de esos niveles, no vamos a buscar todo el movimiento completo en base a lo que nos está diciendo semanal, sino simplemente vamos a buscar una reacción, ¿de acuerdo? Es decir, un retroceso, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que ya nuestra estructura macro pues ya básicamente fue eliminada y nos encontramos ya lo que es en una tendencia alcista, ¿de acuerdo? Entonces ya en base a eso eh, tenemos una zona marcada por la cual nosotros estamos esperando reacciones, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que tenemos reacciones micro y reacciones macro, ¿sí? Teniendo en cuenta también que tenemos que estar pendientes o esperando a ver cómo se termina de desarrollar el precio. Eh, entre el día lunes y el día martes, bueno, el precio nos generó un movimiento y nos dejó liquidez importante, ¿de acuerdo? Es decir, ya tenemos un primer objetivo por el cual podemos buscar esas reversiones a partir de estos niveles o a partir de las partes superiores, dependiendo de cómo nos termine de llegar el precio entre el día de hoy y el día de mañana, ¿de acuerdo? A ver si posiblemente durante esta semana nos dé una posible entrada. Desafortunadamente no nos ha dado entrada, teniendo en cuenta que pues el día de ayer fue la entrada en Nueva York a partir de estos niveles, ¿de acuerdo? Pero en lo personal yo lo esperaba un poco más por debajo, ¿sí? Yo lo esperaba un poco más por debajo, que me diera un poco más de confirmación de pronto sobre este nivel para poder tomar decisiones, ¿de acuerdo? Esto lo estaba tomando como una simple inducción, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta los saltos que teníamos a nuestra parte izquierda, ¿sí? Es decir, esperaba ese próximo movimiento a partir de acá para que el precio me generara una reacción y poder continuar con su tendencia. En este caso, pues el precio no nos dio ese movimiento que estábamos esperando, por lo cual no tomamos ningún tipo de decisión. Y en base a lo que nos dicen los demás pares relacionados con el dólar, pues también podemos ver que nos genera una proyección bajista con respecto a lo que nos está diciendo el dólar, ¿de acuerdo? Ahora, lo que podemos esperar es esperar el cierre. Primero que nada, esperar el cierre del día de hoy principalmente y esperar las noticias del día de mañana, recordando que el día de mañana tenemos noticias bastante importantes, ¿de acuerdo? Ahora, si vamos a recapitalizar un poco lo que son los dólares, se los he compartido porque aún continúo esperando para ver cómo termina de llegar el precio, ¿de acuerdo? Por eso no les he compartido. Pero en general, vamos a mirar un poco lo que es el tema del euro dólar. Tengo una zona marcada por la cual estoy esperando pues que el precio la reteste para esperar esas pequeñas movimientos alcistas, estos pequeños movimientos alcistas, de acuerdo con respecto a lo que me dice el índice. En base al libra dólar también,
lo espero por las partes bajas. Lo que es el neozelandés también podemos ver que llegó a una zona importante, el precio llegó a una zonita importante, pero tenemos que terminar de esperar a ver cómo se termina de desarrollar el día de hoy, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que por las partes bajas aún tenemos bastante recorrido, aún bastante trayectoria, es decir, tenemos que esperar a ver el cierre del día de hoy para poder tomar la actualización del precio y determinar zonas micro por la parte baja con respecto al cierre del día de hoy, ¿de acuerdo? Si nos vamos al australiano como podemos ver también le hace falta un movimiento, estamos esperando que el precio lo culmine. Si nos vamos a lo que es el dólar franco, bueno, también lo estamos esperando por las partes extremas, teniendo en cuenta que si nos vamos a la parte izquierda, tenemos bastante liquidez por neutralizar, ¿de acuerdo? Así que lo más recomendable es esperar a que el precio se termine de llevar esa liquidez, por lo menos que llegue a un fair value gap importante, ¿de acuerdo? Eh, con lo que es el US Cap, lo mismo, continuamos con esos movimientos alcistas. Esperamos el día de ayer esos retrocesos para continuar comprando efectivamente el precio de ese movimiento, pero en lo personal no tomé ningún tipo de entrada, ¿de acuerdo? Simplemente continúo esperando a que el precio culmine su movimiento para que me dé esas reacciones y poder tomar decisiones en un retroceso, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta la liquidez que tenemos a nuestra parte izquierda. ¿De acuerdo? Lo más recomendable es esperar que el precio se lleve toda esa liquidez para esperar una reacción, ¿de acuerdo? A partir de esos niveles podemos tomar determinaciones. ¿Listo, chicos? Ahora, si nos vamos con el oro, lo que es con el oro, bueno, con el oro como teníamos planteado esos movimientos bajistas, el precio efectivamente continuó con su movimiento bajista, no he tomado ningún tipo de entrada con el oro, ya que nos encontramos en una pequeña acumulación, se podría decir, así que simplemente me quedé esperando a que el precio nos hiciera la neutralización por las partes bajas, teniendo en cuenta que el precio, los movimientos nos dio desde la semana anterior y el precio continuó con su tendencia bajista. En realidad yo esta operación la cerré más o menos por estos niveles y el precio pues continuó con su caída y ahorita lo que podemos ver es que el precio se encuentra en una zona importante, ¿de acuerdo? Pero debemos actualizar el panorama para ver esos puntos de reacción, ¿de acuerdo? Con respecto a nuestra temporalidad micro. Ahora, los pares que sí veo un poco interesantes, colegas, son los que son los neozelandeses, ¿de acuerdo? Estamos dentro de una zona, ya el precio se está aproximando a una zona macro, lo cual podemos estar esperando esas reversiones mínimo hasta estos niveles, ¿de acuerdo? Pero por el momento continuamos esperando. Lo que es la libra neozelandés también podemos ver, el precio sube, se apoya en una zona y continuamos esperándolo. Posiblemente partes más extremas necesitamos actualizar el panorama. Si nos vamos con el australiano neozelandés, la semana antepasada estuvimos antes del cierre de mes, si no estoy mal, no, a comienzos del mes, esperamos las neutralizaciones del cierre de mes para poder tomar esas reversiones, ¿de acuerdo? Como bien vimos, el precio pues nos topó dos veces el stop, pero al final el precio nos dio ese movimiento sacándonos pues en beneficio, ¿de acuerdo? Ahora lo que vemos es que el precio está haciendo su último movimiento y lo podemos estar esperando por las partes extremas ya para buscar lo que sería todo ese movimiento macro, ¿de acuerdo? Eso con respecto a los neozelandeses, ¿de acuerdo, colegas? Así que no siendo más, atentos, lo que sería más que todo con los pares relacionados con el dólar, posiblemente el precio puede venir a darnos un buen movimiento bajista, ¿de acuerdo? Así que muy atentos, colegas, cualquier cosa pues les estaré actualizando en el grupo gratuito, ¿listo? No siendo más, mi nombre es Aurelio Cubillo y nos vemos en una próxima ocasión. Excelente día para todos, colegas.